Buen día, mi nombre es Oscar Velázquez, soy estudiante del curso Diseño de Base de Datos, pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas, SEAD Medellín. Soy natural de Villavicencio Meta, soy enfermero profesional, egresado de la Universidad de Los Llanos. Me gradué en el año 2007, a la edad de 21 años, y desde esa fecha pues ejerzo, gracias a Dios, la profesión. Sin embargo, pues siempre he querido ser ingeniero, ha sido un sueño mío como tal, y pues creo que llegó el momento, sobre todo después de la pandemia, de tomar esa decisión y pues obviamente ya estoy en ese momento pues, haciéndolo. No estoy involucrado como tal con TIC, con sistemas TIC en mi trabajo. Sí manejo pues un programa que se llama Serviente, que es el de las historias clínicas para registro de usuarios y demás, pero pues no estoy pero muy indirectamente como tal relacionado. Bueno, evolución de la base de datos. El concepto de base de datos surgió en la década de los 60, en el año 1963 más exactamente. Todo esto empezó pues por el cambio de los dispositivos en los que se guarda la información. Inicialmente eran cintas, ya después pasaron a usar discos. Como se mencionó, en el año 1963 fue realmente como el origen del concepto de bases de datos, y por allá en los años 1966 IBM desarrolló IMS, primera base de datos jerárquica. Para la década de los 70 ya pues un señor, un ingeniero de IBM llamado Edgar Frank Codd, se le considera pues el padre de las bases de datos relacionales. Él diseñó unas reglas como tal que debía ejercer pues cada programa entre comillas, y si las cumplía pues se podría decir que este sistema ya era un sistema de bases de datos. Bueno, en esta década aparecen las primeras bases de datos en red, modelo Codacil, y ya en el año 1978 nace como tal el lenguaje SQL. Sin embargo, es en la década de los 80 donde ya surge el sistema como tal, SQL Server, otros programas como Oracle. Esta tercera generación siguió más como a la popularización pues, de estas bases de datos. Para la década de los 90 ya la base de datos se habían aplicaciones en relación cliente-servidor con programas MySQL y PostgreSQL. Para la década del 2000 entonces surgió pues, el concepto de Internet. Entonces ya esta base de datos eran más dinámicas, están con acceso a la web y eran de código abierto. Para la década del 2010 surge el concepto de bases de datos no estructuradas y con datos masivos de información, NoSQL y Big Data. Para los años 2020 surge, pues obviamente esas bases de datos se adaptaron pues, a los nuevos avances tecnológicos, la información se guarda en sistema de nube y aparecen pues, aplicaciones como Google Cloud, Azure, AWS, entre otros. Conceptos seleccionados en este momento relacionados pues, con las bases de datos. Elegí el concepto de tabla o archivo, es donde se guarda la información en la base de datos. Estas tienen entonces filas que se consideran tuples o registros, donde pues, obviamente son los registros de la información, y las columnas que corresponden como tal a los atributos. Un ejemplo claro de este son las tablas o las hojas de Excel. Y otro concepto que se escogió es la clave primaria, es el campo o atributo de la tabla, la cual realiza la función de identificador. Este debe ser único para cada registro, es lo que sirve para identificar obviamente cada registro y que no hayan confusiones. Un ejemplo claro de la ID puede ser el número de cédula de los clientes, que es único y no se repite. Y la relación entre tablas, ya estamos hablando pues de una base de datos. Base de datos es la relación de dos tablas o dos archivos. Sirven para conectar tablas entre sí. Entonces, un ejemplo claro es que si tenemos una tabla con datos de los clientes, compradores, usando la identificación como ID, pues como la clave primaria, la podemos relacionar con una tabla, bien puede ser de ventas o de compras u otra cosita. Pues. En el caso de clientes, pues sería compras. Obviamente, pues ese artículo no se repetiría. Tenerse de la base de datos para futuro, entonces integración con inteligencia artificial, es un concepto pues que ya todos sabemos que toma mucha fuerza, y los sistemas de bases de datos pues están incorporándose en este concepto, al igual que el machine learning para optimizar consultas,
y anomalías, autoajustarse y de esta manera pues, reducir necesidades manuales de la administración. Igualmente otra tendencia a la seguridad, privacidad y cumplimiento, haciendo énfasis en el confidencial computing. El rol de la base de datos está evolucionando desde un simple almacenamiento y consulta a ser núcleo de inteligencia de la infraestructura de datos, impulsadas obviamente o impulsando aplicaciones de inteligencia artificial, automatización y descentralización. Son muy usadas para empresas pequeñas y grandes. Estas están adaptando a nuevas arquitecturas obviamente más flexibles, escalables y seguras. Muy bien. Ejemplos de las bases de datos, esta vez están las redes sociales, estudiantes de un curso para el caso de los centros de estudio universitarios o colegiales, los bancos recordemos que manejan muchos datos de información, como manejan entonces clientes, estos clientes hacen movimientos financieros, hacen pagos, guardan cuentas, entonces se pueden relacionar esas salitas. Y el ejemplo más clásico de una base de datos es el ejemplo de Excel. Excel pues, son hojas de cálculo, tablas que contienen atributos y tienen registros. Muy bien. Conclusión, entonces se puede definir que una base de datos es el conjunto ordenado de datos relacionados entre sí, almacenados de forma estructurada para facilitar su consulta, actualización y administración. El modelo de datos más común es el modelo relacional, enfocado en tablas. El concepto de entidad es el objeto o elemento del mundo real sobre el cual se desea almacenar la información, como se mencionaba anteriormente, cliente, producto, paciente, pues dependiendo obviamente del centro de actividad de la empresa, entre comillas. El diseño de base de datos no solo organiza información, sino que constituye la base sólida sobre la cual se construyen sistemas eficientes y funcionales, y cada día pues toma mucha más importancia. Sabemos que cada día se manejan más rangos de información, entonces tomamos más fuerza estos conceptos. Bueno, muchísimas gracias.